Hola, buenos días. Bienvenidos un día más a mi canal. Si acabas de llegar, me llamo Elena y aquí comparto mi pasión por el hogar. Hoy empiezo en la cocina. Tengo que preparar el desayuno. Voy a preparar un desayuno especial. Tengo invitados y se deben de marchar muy temprano a la universidad. Aparte, hoy quiero hacer el cambio de armario, o sea, sí o sí, el vestidor hoy lo dejo hecho. Y si os preguntáis qué voy a hacer, pues estoy haciendo sándwich Montecristo. Lo voy a hacer pues en el horno, en cacerola, tipo tostada francesa. Se puede hacer con pan de brioche, con pan de molde, con pan halal. Bueno, que hoy he decidido pues hacerlo en croissant, pues para darle ese toque diferente. Estoy poniendo en un lado del croissant mayonesa y en el otro mostaza antigua. Hay variaciones, se puede poner mermelada, porque este sándwich se come con mermelada. Ya en el vídeo anterior hice la mermelada, es de frutos rojos, se puede, en teoría es con frambuesas, la que va con el sándwich, pero yo tenía frutos rojos y es la que hice. Y para darle ese toque diferente le puse tomillo. Se puede rellenar con jamón dulce o jamón cocido, como lo queráis llamar, y pavo. Yo lo he hecho con jamón dulce y queso. El queso tiene que ser gruyère, yo no tenía y puse el que tenía en casa. Los croissants son del día anterior porque para hacerlos tipo tostada francesa, pues es mejor que estén un poquito secos para que puedan absorber lo que es el líquido de la tostada francesa. Se podría hacer en la sartén, ¿no? Pues como se hace la tostada francesa, pero yo siempre prefiero el horno, aparte de que no tiene tanta grasa, pero que no lo hago por eso, lo hago porque puedo hacer mucha cantidad y luego pues me puedo sentar a la mesa y disfrutar pues de una buena sobremesa, porque a veces cuando estamos cocinando y vas haciendo a tandas, pues como que te pierdes un poco lo bueno, ¿no? El estar allí y conversar. Al gustar, lo que lleva la tostada francesa, pues lleva leche, huevo, le he puesto nuez moscada, canela, bastante canela, que se note el sabor de la canela, vainilla y por supuesto pues he rallado limón. A mí cuando tengo invitados me encantan los desayunos, me encanta pues servir un buen desayuno, que se sientan bien recibidos en mi casa, pues que se sientan cómodos y por supuesto pues hacer algo diferente, salirte de lo típico, que a veces no le damos la suficiente importancia pues al desayuno y creo pues que te puede marcar la diferencia de cómo va a ser tu día.
Y como son jóvenes y comen mucho, les voy a preparar un Dutch Baby en bandeja, bien grande, para que coman y que se queden bien satisfechos. Y le voy a poner pues fresas, azúcar glass y fresas. Ya lo veréis, el Dutch Baby me encanta porque es un desayuno que impresiona. Y lo mejor de todo que son desayunos súper fáciles. Y por ejemplo, lo que he hecho de el sándwich Montecristo lo podéis poner pues para cenar. Los he partido por la mitad los croissants para que luego pongo boles pequeños de mermelada y van, ¿sabes?, como dipeando. Y la verdad es que está bastante rico y sobre todo cuando son jóvenes, este tipo de cosas así les llama mucho la atención. La verdad es que entran por los ojos. Y a mí personalmente pues me encanta cuidar los detalles. Y la verdad que un poquito de azúcar glass por aquí, unas fresas troceadas, pueden transformar pues una receta sencilla y hacer algo memorable. Y mientras el horno pues va haciendo su trabajo, porque hay que reconocer otra cosa, el aroma del horno por la mañana es para mí el perfume de un hogar que está vivo y que cuida a los suyos. Es algo entrañable. Y lo bueno de eso, pues que puedes coger un té y disfrutar de un momento de tranquilidad antes de que tu familia esté despierta. Y una vez que todos se marchan, pues empieza mi ritual de puesta a punto. Me gusta dejar la cocina impecable antes de pasar a lo que sea. Es mi manera pues también de despejarme un poquito y de centrarme en lo que quiero hacer esta mañana. Y si en algo estaremos de acuerdo todas, es que el orden en la cocina es el motor de la casa. Si hay armonía en la cocina, el resto del día fluye muchísimo mejor. Por eso, antes de pasarme a hacer cualquier cosa, me gusta dejarla terminada. Esa parte, pues ya está, ya la tengo hecha, ya me olvido y me puedo centrar pues en otras partes de la casa.
Y el vestidor, pues es esa zona de la casa, no es muy grande mi vestidor, pero sí que tienes que subir y bajar. Por lo tanto, voy a seguir cómoda. Y como veis, os decía el otro día que estaba conviviendo con las dos temporadas y me ponía nerviosa, pues son esas pilitas que vas metiendo debajo hasta que no cogiese el momento pues de hacer el vestidor en condiciones. Ya habéis visto que las cómodas pues las tengo vacías prácticamente. Nada, tengo 4 detalles de decoración y me está facilitando mucho el trabajo. O sea que estoy súper contenta también de los cambios que he ido haciendo en casa porque me están facilitando mucho mi día a día. Y ya que hago el cambio de armario, pues aprovecho y hago una limpieza a fondo. Sí que es verdad que esta estancia de casa la suelo hacer con mucha frecuencia a fondo. ¿Por qué? Porque está descubierto, no tiene puertas el vestidor y por lo tanto pues se suele llenar de polvo pues más fácilmente. Por lo tanto es una estancia que me gusta dedicarle tiempo. Cada época del año nuestro hogar pues tiene diferentes necesidades. Es verdad que el vestidor pues en otoño y en invierno no me da tanto trabajo, pero en primavera y en verano sí, ya lo tengo asumido. Es un periodo de tiempo cortito e intento pues disfrutarlo muchísimo porque me luce mucho, siempre os lo digo. Es la zona de la casa que más me gusta limpiar porque se nota muchísimo. La verdad que limpiarlo me da muchísima paz. Y otra cosa que suelo aprovechar en los cambios de armario pues es hacer un poco de depuración. Cosas que no me he puesto, si tengo, bueno, pues darlas o donarlas y si hay algo estropeado pues retirarlo. Ya que te pones, pues oye, pues lo haces y quieras o no, pues como que aligeras un poco lo que es el espacio. En el vestidor no tengo ropa de casa, o sea, ropa de cama, perdón, ni toallas, no tengo nada de eso, solo tengo ropa mía y de mi marido y un poco de uno de mis hijos, porque su armario es muy bonito, pero no tiene tanta capacidad. Y yo solo voy a hacer mi cambio de armario. Lo tengo puesto y ordenado en las cajas, que para ellos es muy fácil
y lo sacan por bloques y lo vuelven a colocar por bloques cuando retiran la campaña. Me veréis que en el carrito ese pues voy a poner lo que es de mi hijo, se lo dejaré, él se lo colocará y me dejará pues en el carrito lo que tendré que colocar y mi marido pues hará su cambio él solo. La ropa cuando la guardo por familias. Eso quiere decir que todas las camisetas de manga corta juntas, los bañadores juntos, las bermudas juntas, bueno, que los separo así y a la hora de colocarlo cuando abro una caja pues sé lo que hay dentro. Ah, es esto, pues ya por bloque lo pongo pues en el cajón o lo cuelgo o lo como yo lo quiera distribuir. Sí que es verdad que la ropa la guardo siempre limpia. ¿Cómo no? No la lavo cuando la voy a poner otra vez en el vestidor. Es un vestidor. Si fuera, yo que sé, un armario en el garaje que te coge humedad, pues, ¿sabes? Que cada una pues ya sabe que a lo mejor tu ropa pues necesita otro cuidado. Yo tengo la suerte, entre comillas, pues que no tengo humedad y no me coge olor la ropa. Lo que sí que haré pues otro día con más calma, pues le daré pues a las camisas y las prendas pues que necesiten un planchado, pero hoy no me voy a entretener en eso. Y sí que a lo mejor pues le pongo un poco de un ambientador textil pues para que cojan un poquito de frescor. Cuando las guardo, os lo digo por si os interesa, las guardo con saquitos de lavanda y romero. La verdad es que deja un olor bastante agradable. No tengo problemas de polillas, o sea que yo en mi vida he puesto un antipolillas en mi vestidor. La verdad que soy bastante afortunada en ese sentido. Ahora que tengo pues la parte alta de las cuatro paredes hechas, pues voy a empezar en los medios y así pues voy a empezar pues aparte de limpiar a fondo pues organizar lo que es la ropa. Busco pues un orden que sea práctico pero que también sea visualmente tranquilo. Quiero entrar a mi vestidor y sentir que todo tiene su lugar. Y para lograr eso, pues separo la ropa por familias, haré mucho hincapié en eso, y por colores. En verano me gusta empezar por tonos claros y voy haciendo hacia los oscuros en cada bloque de familia. Y en invierno lo hago al revés, empiezo por oscuro y voy tirando hacia claros. Es una manera bastante sencilla y visualmente vas muy rápido a lo que te quieres poner.
Y la verdad, sé que hacer el cambio de armario cansa, pero la recompensa es esa paz mental de saber que tu casa está alineada con la estación que llega. Y eso, a la larga, pues te va a dar mucha tranquilidad. Siempre me dejo la zona de los zapatos para el final. No es en el único sitio que tengo zapatos, tengo muebles zapateros. En el distribuidor de habitaciones tengo uno que tiene una colchoneta. Encima, pues para sentarse es bastante práctico, pero luego tengo los del vestidor, que aquí pues sí que les tengo que dedicar pues un ratito más cada semana, pues es muy fácil que se llenen de polvo, pero me lo cojo como aquello de me siento aquí y lo voy haciendo tranquilamente, me relaja bastante. Y si veis detrás de la puerta tengo todavía el cuadro, el famoso cuadro, que lo tengo que colgar. Pero bueno, de momento lo sigo dejando ahí. A ver si esta semana saco un huequecito y puedo colgarlo. Esa es mi intención. Estoy llena de buenas intenciones. Y aquí me he puesto pues a limpiar el espejo y he pensado, oye, pues detrás, claro, es que a veces voy con las prisas y es una zona que se me olvida detrás del espejo. Y evidentemente pues ahí hay polvo bastante. Y me había dejado para el final, siempre me lo dejo para el final, son los bañadores. Por si necesitas el cajón pues para otra cosa. Y los bañadores pues puedo poner una cajita bonita cerca que sea fácil de acceder para cogerlos. No me ha hecho falta y puedo seguir poniéndolos donde los pongo siempre. Y la verdad es que tenía bastante polvo. Lo voy a hacer bien al detalle porque no es el espejo no lo muevo cada semana, soy sincera, lo muevo de vez en cuando y a lo mejor esta vez pues aquello de ay, ya lo haré, lo había dejado bastante. Y me gustaría pues hacer un poquito de hincapié
a veces en colocar pues un espejo estratégicamente, pues para que se pueda reflejar la luz natural. Como veis, qué diferencia de antes que no estaba el espejo ahora cuando está, y para que veáis pues cómo mejora el flujo de la luz y hace que todo parezca pues como más brillante y más limpio. Al menos a mí es la sensación que me da con el espejo puesto en la pared. Cuando cuidamos nuestro hogar, estamos cuidando de nosotros mismos, y es crear pues ese refugio donde siempre queramos volver pues para poder descansar y estar en paz. Y me gustaría pues darle la importancia a esos pequeños detalles que hacemos a diario, que podría ser, pues os pongo un ejemplo, una mermelada casera, o doblar bien un cajón de algún armario. Pues son esas pequeñas cosas pues que hacen la diferencia en nuestra calidad de vida. Y como siempre, pues el vídeo va llegando a su fin. Espero que este ratito en mi casa os haya inspirado o os haya hecho compañía. Nos vemos en el próximo vídeo.